Céntrate, céntrate y céntrate. Ludwig van Beethoven estaba en mitad de una conversación y de repente desaparecía. Aunque estuviera hablando con una mujer de la que estaba enamorado o algún poderoso príncipe o mecenas, cuando se le ocurría una idea musical importante, se encerraba en ella y lo consumía. Casi como si estuviera en trance, tan instantánea y profunda era su concentración. ¿Me escuchas?, le preguntó una vez un amigo. Lo siento, contestó Beethoven. Estaba ocupado con un pensamiento tan hermoso y profundo que no podía soportar que me molestaran. Lo llamaban su raptus, su estado de flujo, su lugar de trabajo profundo, la fuente de su grandeza musical. Las musas se apoderaban de él, pero también él se apoderaba de ellas, y se negaba a soltarlas hasta que hubiera obtenido lo que necesitaba. Puede parecer un poco indulgente, incluso indisciplinado, que un artista se limite a marcharse así, que se deje llevar por lo que pasa por su cabeza, pero en realidad es un acto de inmenso autocontrol y concentración. Es más fácil quedarse en la superficie, es fácil distraerse. Respetar a las musas cuando vienen a vernos, centrarte en lo más importante, pasar por alto todo lo demás y seguir un destello de inspiración o dedicar la capacidad intelectual a un problema inexplicable en lo que parece que no avanzas, es el desafío mental para el que tenemos que armarnos de valor. Es la capacidad que debemos cultivar, comprometernos de verdad, de forma total y completa, porque es muy poco frecuente. En un mundo de distracciones, centrarse es un superpoder. Las personas dicen que están concentradas, pero suena el teléfono, se distraen, se cansan, intentan hacer varias cosas a la vez, en realidad no tienen la disciplina necesaria para centrarse de verdad en algo. Mantener lo más importante como lo más importante no es suficiente. En cuanto recoges el plato, debes dedicar toda tu mentalidad a lo más importante. Tienes que dárselo todo. Los estoicos nos dicen que debemos aprender a concentrarnos en todo momento, como un romano, para aprovechar el pensamiento y la oportunidad que se nos presenta. No podemos desperdiciarlo, tenemos que seleccionar nuestro pensamiento, tenemos que reducir la mirada a lo que importa y comprometernos. En la tradición yugüica lo llaman ekagrata. Concentración intensa en un punto singular, la habilidad de poner toda tu mente en algo para poder entenderlo y entenderte de una manera nueva. Beethoven era conocido no solo por dormirse en las conversaciones sociales, sino también por pasar periodos concentrado en una sola pieza musical. Una sinfonía no se escribe sola. Un destello de inspiración o un solo momento de raptus no sería suficiente. Eran horas, días, meses y años de dedicación prolongada y exclusiva a cada faceta del proyecto. Incluso hacía cierta ironía trágica en la legendaria concentración de Beethoven. Su progresiva pérdida de oído pasó desapercibida a muchos de sus amigos más cercanos, porque daban por sentado que se había perdido en su trabajo. Creían que podía oírlos, si quería. Daban por sentado que solo se había desconcentrado del mundo, como habían hecho durante tantos años, para concentrarse en lo que necesitaba escuchar a las musas. Todo artista y líder tiene que desarrollar esta habilidad. Aunque Goethe y Beethoven no se llevaban especialmente bien, en esto eran similares. Un biógrafo describe a Goethe como un experto en pasar cosas por alto. Tanto él como Beethoven lo combinaban con su capacidad para comprometerse con su arte y concentrarse en la tarea o el proyecto que tuvieran por delante, con resultados legendarios. Es un hecho, las musas nunca favorecen a los que no se centran. Y si lo hicieran, ¿cómo se darían cuenta? Bromeamos sobre el profesor distraído, como si de alguna manera estuviera menos centrado que las personas corrientes. En realidad es justo lo contrario. Nos muestra cómo es el compromiso total en la práctica. Los demás nos preocupamos demasiado por lo que no importa, para reconocer que la verdadera disciplina mental tiene un precio. Y él está dispuesto a pagarlo. Es posible que no encuentre las llaves del coche o se ponga calcetines dispares. Al final, ¿por qué será más probable que lo recuerden? ¿Por la esporádica metedura de pata social o por el trabajo transformador que resulta de su centrado compromiso? Ha dedicado cada minuto de vigilia y cada gramo de capacidad intelectual a los enormes problemas que intentan resolver, a la investigación en la que es pionero o a la revolución musical que está definiendo con cada compás y cada movimiento. Eso significa no solo decir no
a cosas, sino decir sí a la tarea crítica que tienes ante ti de manera tan enfática, tan completa, que ni siquiera te das cuenta de que existen las cosas a las que has dicho que no. Johnny Ive, el gran diseñador de Apple, explicaría que centrarse no es algo a lo que aspiras o algo que haces los lunes, es algo que haces cada minuto. Contaba que Steve Jobs solía preguntarles a los empleados de Apple en qué estaban centrados y en concreto a cuántas cosas has dicho que no. Porque centrarse en algo exige no centrarse en otras cosas menos importantes. Epicteto nos recuerda que cuando dices me pondré en serio con esto mañana o me concentraré en esto más tarde, lo que estás diciendo es hoy seré desvergonzado, inmaduro y vulgar. Otros tendrán la capacidad de molestarme. No. Si merece la pena hacerlo, merece la pena concentrarse hoy, merece la pena centrarse hoy, porque como Beethoven, nadie sabe cuántos años buenos le quedan, ni cuánto durarán sus facultades. Debemos utilizarlos mientras podamos.